Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Total, porque hay que entregarlo todo. Un pacto es incondicional porque no hay condiciones. Un pacto es eternal porque no se cancela, no se anula. Los pactos se renuevan por la gracia y por la misericordia de Dios. Dios no es un Dios de contratos. Dios es un Dios de pactos. Hay que entender que estamos tratando con un Dios de pacto. Dice la Biblia que aunque somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí nadie está exento de una caída, de un fracaso, de un momento de debilidad y de desánimo. Pero sabemos que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Si el justo cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. 7 veces cae el justo y el Señor le levanta. Dios es un Dios de pacto, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Por lo tanto, hay que entender que los pactos de Dios están fundados, establecidos sobre promesas. Y las promesas de Dios, dice la Biblia, que son fieles, grandísimas y preciosas. 3 adjetivos para describir las promesas de Dios: fieles, grandísimas, preciosas. Los que han estudiado la Biblia dicen que en la Biblia hay aproximadamente 7.850 promesas. 7.850 promesas desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dice 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén, por medio de nosotros, para la gloria del Señor. Por lo tanto, hay que entender que todas las promesas de Dios son cristocéntricas. Están allí cumplidas en Cristo, están centradas en Cristo, entronizan a Cristo, exaltan a Cristo. Las promesas de Dios descansan en su soberanía. Dios es soberano para hacer su voluntad en los cielos, en la tierra, en el mar y en los abismos. Las promesas de Dios descansan en su misericordia. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Las promesas de Dios descansan en su omnipotencia. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Dios hace milagros para cumplir sus promesas. Por lo tanto, cuando sus promesas de pacto se cumplen, tenemos que decir: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Lo que queremos predicar en esta linda mañana es una gran verdad, y es que todos los redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos redimidos por la sangre de Cristo hay aquí en esta mañana? Todos los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios somos una promesa cumplida. Somos una promesa cumplida por la gracia de Dios y para la gloria de su nombre. Somos el cumplimiento de una promesa del Dios de pacto que ha trascendido de generación en generación y ha llegado a nuestra vida como una manifestación de la gracia infinita de Dios. Vamos a ver cómo se cumple esa promesa. Vamos a confirmar el cumplimiento de la gran promesa mesiánica. Cómo esa promesa nos ha alcanzado y cómo esa promesa es garantía de que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. No somos lo que quisiéramos ser, pero tampoco somos lo que éramos. El Señor nos rescató, el Señor nos trajo de tinieblas a su luz admirable, y ahora podemos confirmar el cumplimiento de la promesa mesiánica en nuestras vidas por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Por lo tanto, para confirmar el cumplimiento de esta gran promesa mesiánica, vamos a ver 3 grandes momentos en la historia que trazan el cumplimiento de esta gran promesa mesiánica. El primero de ellos es la revelación de la promesa. Vamos a ver la revelación de la promesa, cómo Dios reveló esta gran promesa. Esta gran promesa de pacto fue revelada por medio del llamamiento de Dios al patriarca Abraham. Lo leíamos en Génesis capítulo número 12. Dios, para revelar esta promesa, toma a un hombre anciano con una mujer estéril, sin hijo y sin descendiente. Y dice Dios: con un hombre anciano y con una mujer estéril voy a bendecir a todas las naciones de la tierra.
Me gusta mucho que Romanos, hablando de este tema, dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios de la nada lo hace todo. El poder de la palabra de Dios hace que sus promesas se cumplan cuando no hay posibilidad alguna de que así sea. En un escenario de muerte, de esterilidad, en un escenario donde la vida falta, ahí es donde Dios manifiesta el poder de sus promesas, porque Él es el Todopoderoso, es el Shaddai. Toma a Abraham, lo llama y le revela la gran promesa mesiánica. Abraham es llamado en la Biblia el padre de la fe. El padre de la fe, porque recibió esta gran promesa mesiánica. Dice la Biblia, gloria a Dios, que Dios le dio la promesa y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. La vida de Abraham aparece desde Génesis 11 hasta Génesis 25. Pero la trascendencia del trato de Dios con Abraham es tan grande que las epístolas de Romanos, Gálatas, Hebreos, Santiago nos confirman que Abraham fue el instrumento que Dios escogió para ser el padre de la fe de todos los creyentes, a fin de que la promesa mesiánica se cumpliera. De ahí que hay 307 referencias bíblicas aproximadamente sobre la vida de Abraham, ayudándonos Dios o confirmando Dios que a través de Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Esta gran promesa, Abraham, fue confirmada 7 veces en la vida de Abraham. 7 veces, en 7 momentos claves de la vida de Abraham, Dios le confirmó la promesa. En Génesis 12, en Génesis 13, en el capítulo 15, en el capítulo 17, en el 18, en el 21 y en el 22. En 7 ocasiones Dios le confirma la promesa a Abraham. Ahora déjame decirte esto: Dios no le hablaba a Abraham todos los días. Abraham no tenía la bendición que nosotros tenemos, que todos los días abrimos una Biblia y Dios nos habla. Que todos los días recibimos un mensaje de alguna manera de exhortación en la fe, que venimos a una congregación para ser edificados. No, Dios le habló a Abraham, le dio la promesa. A los 5 años le volvió a hablar a Abraham. Después le habló a los 24 años. 2 veces. Y así le fue hablando de tiempo en tiempo cuando Abraham lo necesitaba. Pero escúchame esto: cuando Dios da la promesa de una vez y para siempre, esa promesa tiene vigencia, porque Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Él lo dijo, Él lo hará. Él habló y Él lo ejecutará. Por lo tanto, recibir una promesa de Dios es garantía de un propósito cumplido. Recibir una promesa de Dios es garantía de una existencia de vida conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Abraham recibe la promesa, y en una de esas ocasiones que Dios les habla, en Génesis capítulo 15, versículos 5-6, Dios hace algo con Abraham, y es que le da una ilustración de la promesa. Le dice: Abraham, sale fuera de tu tienda y mira el cielo. ¿Qué ves? Estrellas. Multitud de estrellas que no se pueden contar. Y Dios le dice a un hombre anciano con una mujer estéril: así será tu descendencia. Como las estrellas del cielo, innumerables, así será tu descendencia. Y ahí es donde la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham miró las estrellas y dijo: bueno, Dios se va a glorificar. No sé cómo Dios lo va a hacer, porque Dios da una promesa, pero no te explica cómo va a ser el proceso para que la promesa se cumpla. Lo que Dios solamente espera es que tú confías. Y fe es confianza, fe es dependencia, fe es descanso. No sé cómo va a ser, no sé cómo va a ser el proceso, pero una cosa sé: no estoy tratando con el palo ni la piedra, estoy tratando con el creador, el redentor y el sustentador de la raza humana. Abraham creyó a Dios y empezó a caminar. Y cuando uno ve las pruebas de la fe de Abraham, se da cuenta que fue un proceso fuerte que Abraham tuvo que transitar. Pero Dios estaba en control. La garantía de nosotros es que Dios está en su trono. A Dios nadie lo mueve de su trono. Dios está en su trono y su palabra se cumpla. Él sí decreta, Él sí declara, Él sí establece, Él sí llama a existencia. Él es el soberano y el todopoderoso. En su trono está Dios. Y comenzó a tratar con Abraham. Y ahí usted ve las 3 niveles de pruebas que tuvo que pasar Abraham. Primero, la prueba de la separación. Dios le habla a Abraham y Abraham tiene que salir de Ur de los Caldeos, dejar su confort
dejar su zona de confort, sus parientes, su familia, y salir a un lugar desconocido. Dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero Abraham comenzó como separándose, renunciando a todo por creer la promesa que Dios le había dado. Salió con su padre Taré, con su sobrino Lot, pero al final murió Taré, Lot se fue y Abraham se quedó solo con su esposa estéril. Hay que entender, gloria a Dios, que para caminar con Dios hay que comenzar renunciando. El evangelio es renuncia. El evangelio no es incorporar a Cristo a nuestra vida como un amuleto, como una religión nueva, como un resguardo o como un guardián. No, el evangelio es dejarlo todo, tenerlo todo por basura para ganar a Cristo. Renunciar a lo que sea, a los vicios, a las malas compañías, a las viejas costumbres y decir: sí, pongo mis manos en el arado y no miro atrás, porque sé que lo que Dios tiene para mí es el cumplimiento de un propósito especial. Abraham tuvo que separarse. Tuvo que dejarlo todo. Fue un proceso que tuvo que transitar, pero al final aprobó su prueba de separación. Caminó con Dios. Gloria a Dios. Y pudo entender que Dios tenía el control de su vida. Después vino la prueba de la sujeción. ¿Cuál fue la prueba de sujeción? Esperar el milagro. 25 años. Abraham tuvo que esperar el milagro del nacimiento de su hijo. Lo dice la Biblia. A los 75 Dios le habló y a los 100 nació su hijo. Le habló en el año 1, te repito. En el año 5, cuando Abraham pensó y dudó, Dios le volvió a hablar y no le habló más hasta el año 24. 25 años de esperas. Pero me gusta mucho que en el año 24 Dios le habla a Abraham, le dice: te voy a visitar. Y Abraham recibe una visitación especial. Recibe 3 varones en su tienda. Dios en persona. No te puedo explicar el pasaje, pero Dios en persona. Lo que se ve claro en el pasaje es que 2 de los 3 varones eran ángeles que siguieron a Sodoma y a Gomorra para ejecutar el juicio de Dios. Pero el tercer varón, de alguna forma, era una teofonía de Dios, porque Abraham se quedó con él, hablando con su Dios, intercediendo por Sodoma. Quiere decir que después de 24 años de espera, Dios no mandó un emisario, ni mandó un mensaje, ni mandó una comisión. Dios vino en persona a decirle a Abraham: el tiempo se ha cumplido y la promesa se va a manifestar por cuanto has esperado el cumplimiento de la promesa. Ahora la Biblia nos revela en Romanos 4 que el proceso fue fuerte, porque Abraham cada vez más veía su cuerpo envejecerse y la matriz de su esposa secarse, al punto que Sara ya no podía entender que una mujer como ella, con una matriz seca, podía tener un hijo. Pero ahí está el Shaddai. Gloria a Dios. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Su caído no es nuestro crono. Dios tiene un tiempo para obrar. Abraham esperó y en el año 25 nació Isaac. Y le pusieron risa, gozo, alegría, porque después de 25 años de espera se cumplió la promesa de Dios. Ahora Dios le había dicho a Abraham: en tu descendencia, en tu simiente, serán benditas todas las naciones. Por lo tanto, el cumplimiento de esa promesa solamente no era para bendecir la familia de Abraham, sino que a través de Abraham iba a ser bendecida todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Dios, para confirmarle a Abraham esa promesa, quizás 10, 15, 20 años después, cuando Isaac era un muchacho, vino la tercera prueba, la prueba de la consagración. Cuando Dios le dice: toma a tu Isaac, a tu único hijo Isaac, y vete al monte Moriah y ofrécelo en holocausto para mí. ¿Usted sabe lo que es un holocausto? Es una ofrenda del todo quemada. Es una ofrenda de consagración. Abraham tenía que tomar al muchacho, degollarlo, ponerlo en el altar, degollarlo y quemarlo completamente en el fuego. Abraham no hizo preguntas. Abraham no postergó la cita. Abraham no cuestionó a Dios. Tomó al muchacho, a unos siervos, y se fue al monte Moriah. Pero qué fe la de Abraham. Cuando llegó al monte Moriah, le dijo a los siervos: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Él estaba convencido: en Isaac Dios me dio promesa. No sé lo que va a pasar en el monte, pero yo regreso con el muchacho. Y cuando iba subiendo el monte, Isaac le pregunta: papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero? Y ahí está la fe nuevamente de Abraham, creyendo a Dios. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Dios hará provisión del cordero.
lo cual aún es una palabra profética en los labios del patriarca. Llegaron al monte Moriah. Usted sabe la historia, no te lo tengo que hacer muy largo. Cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, no sé cómo lo puso en el altar, porque no era un bebé, era un muchacho. No sé cómo Abraham le convenció, que le dijo: acuéstate en el altar, yo te voy a atar, y voy a levantar el cuchillo y algo va a pasar. Lo cierto es que Isaac era un sacrificio vivo en el altar. Y cuando Abraham estaba a punto de ejecutar la orden de Dios, apareció el ángel del cielo, detuvo la orden. Gloria a Dios. Apareció el carnero trabado en el zarzal como sustituto. Y el ángel le habló a Abraham y le dijo: Abraham, te recuerdo las promesas de Dios. Dice Dios: te voy a bendecir, vas a ser una gran nación, vas a conquistar las puertas de tus enemigos, y en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Abraham descendió del monte con su hijo Isaac y descendió con la convicción de que había una gran promesa mesiánica que estaba en marcha. La promesa que Dios le había dicho en Génesis 12, ahora se la confirmaba en Génesis 22. Y ve ahí esos dos pasajes cómo se complementan. En Génesis 12, versículo 3, Dios le dice a Abraham: y serán benditas en ti, en Abraham, todas las familias de la tierra. Y en el 22:18 dice: en tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora vea el énfasis. Quiero hacer dos énfasis ahí. Primero, todas las familias, todas las naciones, gloria a Dios, son alcanzadas con la bendición de Dios. Hay una bendición para tu familia. Hay una bendición para tu familia que está diseñada en el reino de Dios y que viene a través de Abraham y de su simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Veo ahí en Gálatas 4:16. Dice Gálatas 4:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de mucho, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Por lo tanto, hay que entender en este punto del mensaje que no hay bendición para la familia fuera de Cristo. No hay bendición para ninguna familia fuera de Cristo. Hay que entrar en Cristo, hay que estar en Cristo, hay que vivir bajo el señorío de Cristo, hay que darle toda la plenitud a Cristo, hay que rendirse a Cristo, hay que ser transformado en Cristo para experimentar la bendición en nuestra vida y la bendición en nuestra familia. Cuando Cristo es la plenitud de un corazón, ahí está la bendición de Dios en esa familia obrando. Hay familias donde Dios llama a uno primero. Hay familias que son bendecidas, que vienen matrimonio completo con los hijos. Pero muchas familias, primero hay uno que conoce al Señor. O el esposo, o la esposa, o uno de los hijos. Muchas veces el hijo mayor, el más influyente. Otras veces el hijo menor, el más insignificante. Pero cuando llega el evangelio a una casa y hay un integrante que se rinde bajo el señorío de Cristo, ahí llega la bendición de Dios, ahí llega la salvación de Dios, ahí llega la manifestación de la vida abundante del reino de Dios para hacer todas las cosas nuevas. Por tanto, hay una bendición de Dios diseñada para cada familia, la cual viene a través de Cristo. Por eso, en este segundo momento histórico, podemos hablar de la manifestación de esa promesa. ¿Cómo se manifestó esa promesa? La promesa mesiánica se manifestó. La gran promesa del pacto fue manifestada por medio del advenimiento glorioso del Mesías a la tierra. Por eso el Evangelio de Mateo comienza diciendo: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo, el más profético de los evangelios, el más mesiánico de los evangelios, comienza diciendo que el advenimiento de Jesús a la tierra como Mesías era el cumplimiento de la gran promesa que Dios le había hecho al patriarca Abraham. El Mesías prometido era la simiente de Abraham que vino a cumplir la gran promesa del pacto de Dios. La Biblia dice en Gálatas que en el tiempo oportuno apareció Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la maldición de la ley, a fin de que alcanzáramos la bendición de Dios. Cristo vino a quitar la maldición de la familia y a establecer la bendición de Dios. Por eso el advenimiento del Mesías prometido estaba conectado con el establecimiento del reino de Dios en los corazones. Cuando llegó el Mesías, llegó el reino.
Cuando llegó el Mesías, llegó la manifestación de la gracia de Dios. Cuando llegó el Mesías, aleluya, llegó el cumplimiento de la gran promesa del pacto. Jesús vino a la tierra, Dios hecho carne, el Hijo de Dios con su doble naturaleza divina y humana. Y vemos que en el ministerio de Jesús, siendo el portador del reino, Jesús manifestó el amor del reino, el poder del reino y la verdad del reino. Fue todo lo que Jesús hizo. No se inventó un programa, ni una estrategia, ni un sistema, ni una estructura, ni un evento. Lo único que Jesús hacía era manifestar el amor del reino, amar a la gente, enseñar la verdad del reino y demostrar el poder del reino. Eso era suficiente para que familias fueran bendecidas, transformadas a través del ministerio de Jesús. Por donde quiera que Jesús iba, las familias eran bendecidas. Las familias eran transformadas. Ahí hay una lista de familias que fueron transformadas en el ministerio de Jesús. No puedo entrar en todos los detalles por el tiempo, pero ahí está Mateo capítulo 8. La familia de Pedro fue bendecida, su suegra fue sanada y aquel hogar se convirtió en escenario de milagro. Mateo capítulo 17, un padre con un hijo lunático fue bendecido al recibir liberación. Marcos capítulo 5, gloria a Dios, en la casa de Jairo hubo bendición cuando Jesús entró y le dijo a la hija, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate, y fue resucitada. Marcos capítulo número 7, la mujer sirofenisa con una hija endemoniada, esa familia fue bendecida por el ministerio del Mesías. Lucas capítulo 7, la viuda de Naín, su familia recibió nueva vida y nueva esperanza cuando Jesús resucitó a su hijo. El ladrón Zaqueo, Lucas 19, su casa fue transformada cuando Jesús le visitó. Juan capítulo 4, el hijo del noble fue sanado y aquel hombre pudo ver la gracia de Dios por la bendición del Mesías. Juan capítulo 12, la familia de Lázaro, María y Marta vio el milagro de Dios como cumplimiento de la gran promesa mesiánica. ¿Qué te quiero decir en este punto del mensaje? La crisis que venga a tu familia, la batalla que venga a tu familia, el desafío que venga a nuestra familia no es más que una oportunidad para ver la manifestación del poder de Dios y para ver el cumplimiento de una gran promesa que trasciende de generación en generación. Esa prueba que estás pasando, esa lucha que estás enfrentando, esa batalla que estás viviendo no es el final de tu familia, no, es el escenario donde la gloria de Dios se va a manifestar, donde la gracia de Dios va a irrumpir en tu hogar y vas a tener el testimonio de un gran milagro. Porque estás tratando con el Shaddai, con el Dios viviente, con el Todopoderoso. La obra redentora de Cristo trajo la victoria final, definitiva del reino de Dios. Su muerte, su resurrección, su ascensión selló el cumplimiento de esta promesa. Sí, Cristo ya venció. Cristo no está tratando de vencer. Ya Cristo venció. En el Nuevo Testamento no hay promesas de victoria, hay declaraciones de victoria. Ya Cristo venció. Ya Cristo despojó a los principados y a las potestades. Ya Cristo venció el imperio de la muerte. Ya Cristo se sentó a la diestra del Padre como el gran conquistador de la historia, como nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado. Por eso Pablo decía, en Cristo estamos completos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No necesito la cobertura humana. En Cristo estoy completo. Cristo es la revelación. Cristo es la plenitud. Cristo tiene la preeminencia. La simiente de Abraham, que es Cristo, ofrece bendición. La bendición de Dios a todas las familias de la tierra. Por eso la Biblia dice que Dios, Filipenses 2, exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué? Toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Cristo es el gran cumplimiento de esta promesa. Cristo es el gran portador de bendición a todas las familias de la tierra. Por eso veamos entonces el tercer momento histórico, la consumación de la promesa. Cómo esta promesa avanza
a pesar de toda oposición, la gran promesa del pacto fue consumada por medio del establecimiento de la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia está aquí como resultado del cumplimiento de esta gran promesa. El sacerdocio de la iglesia de Cristo en el nuevo pacto, según Efesios capítulo 2, es lo que trae la consumación victoriosa de esta gran promesa mesiánica. Efesios 2 dice que de ambos pueblos el Señor hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, y levantando la iglesia como morada de Dios en el Espíritu para cumplir un sacerdocio en todas las naciones. Pedro lo confirma en su epístola al decir: nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Nosotros no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Las promesas, los pactos, los patriarcas son para Israel, pero nosotros los gentiles fuimos alcanzados por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo, y ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, herederos del reino, morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es el pueblo redimido. La iglesia es el pueblo sacerdotal. La iglesia es el pueblo misionero que sigue extendiendo el reino de Dios hasta los confines de la tierra para que se cumpla esta gran promesa. Por eso cuando vemos la gran comisión en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, vemos que esta gran comisión descansa sobre el fundamento de la autoridad de Cristo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esta gran comisión tiene un carácter urgente, es un mandamiento de Dios. Esta gran comisión tiene un objetivo: hacer discípulos. Tiene una meta: alcanzar a todas las naciones, como Dios le había dicho a Abraham. Tiene una señal: bautizar por inmersión, dando testimonio de nueva vida en Cristo. Tiene un mensaje: no nuevas revelaciones, sino la enseñanza del Maestro. Y tiene una gran promesa. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hay que entender que esto que está sucediendo aquí en esta mañana no es religión de hombres, no es sinagoga de domingo. Gloria a Dios. Esto que está sucediendo aquí es el pueblo redimido por la sangre de Cristo. Son los que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Son el resultado del cumplimiento de la gran promesa mesiánica. Los que han sido bendecidos y tienen la misión de transferir esa bendición a otras familias por la gracia de Dios. Por lo tanto, la misión de Cristo es la reproducción de discípulos, la plantación de nuevas iglesias, la evangelización de las naciones. Cuando una iglesia se enfoca hacia afuera, entiende la razón de su existencia, que es llevar a Cristo a todas las naciones, que es llevar a Cristo a todas las familias de la tierra. Por eso en el libro de los Hechos vemos que esta promesa se cumplió. El fuego se encendió en Jerusalén, el fuego se intensificó en Judea y en Samaria, el fuego se propagó hasta lo último de la tierra. La iglesia del primer siglo entendió que eran el resultado del cumplimiento de una promesa y que estaban puestos en la tierra para bendecir a otros, dando de gracia lo que de gracia habían recibido. ¿Usted sabe cuál es el problema del evangelio en el siglo XXI? Que estamos más concentrados en recibir que en dar. Estamos más concentrados en que Dios resuelva nuestros problemas que convertirnos en canal de bendición para otros. Aún en la enfermedad, en la debilidad, aún en la batalla, aún en la frustración, Dios nos quiere usar para ser canales de bendición a otros. No somos un estanque para almacenar la bendición de Dios. Somos un canal para que la bendición de Dios fluya. Ese eslogan que ustedes tienen no es un cliché, no. Es la razón de nuestra existencia. Somos bendecidos para bendecir. Somos casa de bendición en la tierra. La iglesia, cada miembro de la iglesia, cada familia de la iglesia tiene que entender que somos un testimonio de la gracia de Dios y que estamos puestos en la tierra para bendecir. Esa gran promesa mesiánica, la misión de la iglesia en el libro de los Hechos, vemos que se enfocó en bendecir familias en todas las naciones. Haciendo ¿qué? Lo mismo que hizo Jesús, demostrando el amor del reino, demostrando el poder del reino, demostrando la verdad del reino. Y vemos en el libro de los Hechos cómo las familias fueron bendecidas. Dice Hechos 5:42 que todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Y familias completas vinieron a los pies de Cristo. Hechos 10, la familia de Cornelio. Hechos 16, la familia de Lidia. El mismo capítulo, el carcelero de Filipo con toda su familia. Hechos 18, Crispo con toda su familia vino a los pies de Cristo. Yo soy de los que creo que el plan de Dios es salvar familias completas, es restaurar familias, es restaurar matrimonio, es bendecir a los hijos. No importa lo que el diablo quiere hacer, hay una promesa en marcha dirigida por el Dios Todopoderoso que incluye a nuestras familias por la gracia de Dios. Por lo tanto, hay que entender que la razón de la existencia terrenal de la iglesia en la tierra es el cumplimiento de la gran comisión. La iglesia tiene que enfocarse en rescatar y restaurar familias bajo el señorío de Cristo. Bienaventurada la iglesia que trabaja en pos de las familias. Gloria a Dios. Hoy muchas iglesias funcionan en pos de ¿qué? Del protagonismo de los que ministran. Todo funciona para levantar el protagonismo de los que cantan, de los que predican, que se presentan como los nuevos mediadores, como los nuevos papas evangélicos, como los nuevos ungidos, por los cuales fluye la bendición de Dios al pueblo. Bienaventurada la iglesia donde no hay protagonismo, donde entendemos que somos un equipo que Dios ha unido para levantar el nombre de Jesús, para restaurar familias, para bendecir a otros con la misma bendición que nosotros hemos sido bendecidos por la gracia de Dios. Por eso, mi hermano, tengo que decirte en este final que Dios ha sido fiel a su pacto. Dios ha sido fiel. Gloria a Dios. Ninguno de nosotros buscó a Dios, Dios nos buscó. Ninguno de nosotros amó a Dios primero, Dios nos amó. Ninguno de nosotros conoció a Dios. Y después Dios entonces se dio cuenta que existíamos. Nada de eso. El Señor nos alcanzó por su misericordia. Todos tenemos un testimonio que en el momento preciso de nuestra vida llegó el mensaje del evangelio. Llegó la gracia de Dios a nuestra vida. El Espíritu Santo tocó nuestro corazón y de pronto quitó la venda de nuestro entendimiento y nos resplandeció la luz del evangelio. Hay alguien aquí que tiene ese testimonio, que en el momento oportuno Jesús llegó y todo cambió. Ese es el cumplimiento de la promesa, la gran promesa mesiánica que fue revelada al patriarca Abraham, que fue manifestada por medio del Mesías Redentor. Ahora es consumada por medio de la misión de la iglesia. La promesa está en marcha y estará en marcha y será el testimonio cuando estemos en la presencia de Dios de todo linaje, pueblo, tribu, lengua y nación. Ahí estará la manifestación de esta promesa para glorificar a Dios por los siglos de los siglos. Por lo tanto, te recuerdo, mi hermano, que todos los redimidos en Cristo, todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, somos una promesa cumplida por la gracia de Dios y para la gloria de su nombre. Aleluya. Donald Stan así lo confirma. La promesa y la bendición de Dios a Abraham se ofrecen no solo a sus descendientes físicos, los judíos creyentes, sino también a todos los que con una genuina fe aceptan y siguen a Jesucristo, que es la verdadera simiente de Abraham. Por eso cuando miramos el cielo, aleluya, cuando miramos el cielo y vemos las estrellas, no sé si puedes entender que una de esas estrellas que brilla en el cielo te representa a ti, representa a tu familia. Tú y yo somos una promesa cumplida, según Hechos 3:25, por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Por lo tanto, este mensaje solamente viene a confirmarte una garantía de pacto. Una garantía de pacto. Lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios va a hacer en tu familia, depende de un solo protagonista: Jesucristo, la simiente de Abraham. Cualquiera que sea el proceso que estés pasando, cualquiera que sea la prueba que está atravesando tu familia, ese no es el final. Ese no es el final. Esa no es tu sepultura. Ese no es tu cementerio. Esa no es tu destrucción. Esa es la gran oportunidad para que veas al Dios de pacto obrando en tu vida, salvando tu alma, restaurando tu vida, haciendo grandes maravillas. Lo único que tienes que hacer es hacer lo mismo que hizo Abraham: creer, confiar, descansar, depender, humillarte. Señor, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cuándo lo vas a hacer, pero una cosa sé: lo vas a hacer.
Es un Dios de pacto que cumple tu promesa para la gloria de tu nombre. Ponte de pie en esta. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.